pero para mí ella es que ha sido mi mentora. Ella ha sido la que me ha hecho hacer el clic. En uno de sus cursos dijo, esto es lo que facturáis siendo manicurista, esta es vuestra vida de manicurista, esta es vuestra vida siendo formadora. Y me acuerdo como si fuera ayer ese clic que hice en ese momento, ese día, y ha sido gracias a ella el que yo haya podido dar ese paso y tomar acción, y ha sido mi mentora desde siempre, siempre se lo digo, o sea, para mí es mi mayor inspiración, y encima hoy vais a tener el honor de tenerla aquí. Ella no suele dar ponencias, está nerviosa, porque ella es una persona, o sea, os lo juro, que es que inspira, motiva, siempre está detrás de las cámaras, eso es verdad, porque siempre está como con su marca, a full, está creciendo un montón, está formándose, que vais a flipar con la ponencia que ha preparado. Quiero que la disfrutéis muchísimo, porque yo he tenido el honor de tenerla durante 14 años, y vosotras vais a tener el honor de tenerla hoy aquí, y quiero que le deis un súper mega ultra aplauso a Michi. Gracias. Gracias a ti. ¡Ay, qué ilusión! 14 años. 14 años desde que me conoció, era así. ¿Eh? Ay, es increíble, la verdad. Yo estoy igual que tú ahora, tengo la voz. No pasa nada, aquí todas son increíbles, ¿sabes? Sí. Ay, Gracias por aceptar venir, la verdad. Viene desde Málaga, ella normalmente no está en los escenarios, pero ha aceptado venir aquí con vosotras y quiero que haga lo mismo que hizo conmigo, ese clic que me hizo tomar esa acción y que os lo haga vosotras. Es que cuando leí la ponencia digo, es que me cago en la hostia. O sea que disfrutarla full y a tope. Y Michi lo vas a hacer súper bien. bueno, yo Gracias. agradecerte a Carla de poder tener este momento contigo aquí, de compartir este momento, es que significa mucho para mí, me hace muchísima ilusión y la verdad que es increíble de ver tanta gente que está aquí que quiere un cambio y quiere, ¿no?, crecer. Y para mí Carla siempre ha sido esta alumna que tomaba acción en todo, todos los consejos que he dado lo ha puesto en práctica. Y la verdad eso no tiene precio, de ver a los alumnos que uno está intentando dar consejos, pero hay siempre muy poco porcentaje de alumnos que realmente toma acción, ¿no?, y hace la cosa. Y bueno, ¿qué voy a decir? Es que he visto su crecimiento desde el principio hasta ahora y nada más la palabra increíble. Es que eres lo más. Gracias, Michi. Bueno, entonces hoy vamos a seguir con la mentalidad y vais a aprender sobre la importancia de tener la mentalidad correcta y sobre todo quiero que salgáis de aquí entendiendo un poco mejor por qué actuáis de la manera que habéis actuado hasta ahora o por qué pensáis de cierta forma y sobre todo cómo poner todo lo que aprendáis en la práctica. Entonces, ¿alguna vez habéis hecho esta pregunta? ¿Cómo es posible que con la misma información en las formaciones hay algunas personas que tienen éxito y otras personas se quedan estancadas año tras año? Pues esta pregunta me lo hice yo durante muchos años porque yo veía siempre en los grupos de los alumnos que tenía que siempre había como un mismo patrón. La misma formación, pero muy distintos resultados en los alumnos. Y bueno, para la que no me conocéis, yo llevo más de 20 años en el mundo de las uñas y he enseñado a miles de alumnos, tanto en España como internacionalmente. Y la verdad que esta pregunta al final, hace unos 8 años, me llevó a empezar a estudiar cómo funciona el cerebro, la neurociencia, cómo aprender mejor, todo lo relacionado con el desarrollo personal. Y me convertí en un coach de vida certificada y he creado una empresa que se llama Unique Minds Vision. Y la verdad que el conocimiento de la mente, de cómo funciona y por qué pensamos, actuamos de cierta forma, eso me hizo hacer un cambio realmente de identidad, de entender mis propios pensamientos, podía analizar mi propia trayectoria de qué cosa he hecho bien y el por qué y qué cosas sigo hoy por hoy transformando
para lograr mis sueños o ser una versión mejor de mí. La cosa es que yo siempre he tenido las uñas toda mi vida ha sido uñas, uñas, uñas. Pero toda la información sobre el cerebro, la neurociencia, la conciencia es que me fascina muchísimo y al final he encontrado una nueva pasión. Y cuando veo que hay cosas que cuando te das cuenta de por qué piensas de cierta forma, es que no puedo remediar de hablarlo todo el tiempo porque quiero que todo el mundo tenga esa misma realización que yo tuve en ese momento, ¿no? De entender por qué no puedo hacer cierta cosa o por qué sigo haciendo cierta cosa de una forma. Bueno, también se ha dicho aquí que lo típico es que cuando sales de un evento, una formación, sales súper motivada pensando que voy a cambiar esto, lo otro, y cuántas veces no ha pasado que después de una semana estamos de vuelta a la rutina. Entonces, la cosa es que yo voy a entrar un poquito más en qué es lo que pasa en nuestros cerebros para que entendáis un poco mejor. Entonces, cuando nosotros empezamos algo nuevo, el cerebro empieza a liberar dopamina, que es el neurotransmisor para lo que es la motivación y la recompensa. Entonces, a ti te da mucha energía que tú quieres como hacer cosas y estás continuamente pensando y te surgen ideas. Pero como todo, claro, te empieza a acostumbrar. El cerebro ya se hace como una rutina y al final el nivel de dopamina empieza a disminuir y por eso tu motivación empieza como a desvanecer. Y al final tu autopiloto empieza a tomar control y al final vuelves a los hábitos antiguos. Por eso significa que aunque tú quieras tener un cambio, muchas veces no podemos hacerlo porque nuestros antiguos hábitos toman control sobre nuestra programación. Y bueno, si hoy estás aquí es porque quieres un cambio, hay algo dentro de ti que quiere crecer. Normalmente cuando pensamos en crecer o hacer algo diferente, pensamos en obtener más información, ¿no? O más conocimiento, que puede ser ir a otra formación, leer un libro más, pero tengo que decir que durante los 20 años de formar he conocido a gente con muchísimo talento, con muchísimo conocimiento, pero no son siempre esas personas que tengan más éxito, ¿vale? Así que el talento y conocimiento solo por sí no es igual al éxito, ¿vale? Entonces, yo pienso que de lo que yo he visto en estos 20 años, hay varios factores que tienen que estar en equilibrio para que tengas éxito. Entonces vamos a ver esos diferentes factores. El primero es la mentalidad, es cómo tú piensas, los hábitos que tengas y lo que es la energía que tienes. Vamos a entrar más adelante en eso, pero para que veamos los pilares. La visión, también ya se ha hablado anteriormente hoy, que es súper importante de tener muy claro lo que quieres conseguir y también los valores propios tuyos, porque muchas veces no actuamos por nuestros propios valores. Es como que cogemos valores de lo que piensan los demás que tú debes de hacer y realmente no estás haciendo lo que tú quieres, sino tienes valores de otra persona. Y después la parte de la acción. Hay que tomar acción, hay que saber priorizar, usar bien el tiempo y también medir los progresos y los avances. Y obviamente el cuarto sería, hay que tener el conocimiento sobre lo que vamos a hacer, pero también es importante que no es solamente leer un libro más o ir a un curso más. Tienes que convertir ese conocimiento en experiencia. Porque tú puedes leer un libro, pero no significa que ahora sabes más que antes. Muchas veces pasa que a lo mejor has leído un libro súper bueno que tú piensas, hoy tengo que explicar esto a alguien.
y de repente te das cuenta que no puedes explicarlo, ¿no? Tú has entendido muy bien cuando has leído el libro, pero no sabes explicarlo. Ahí está la cosa, que todo lo que aprendemos tenemos que convertirlo en una información y una experiencia para que tú puedas plasmarlo y explicarlo a alguien. Entonces, de los 4 pilares vamos a ver si nos falta uno, solamente uno, ya desequilibramos digamos, el factor del éxito. Entonces, si tenemos conocimiento, mentalidad, si creemos en nosotros mismos y pensamos que todo lo que yo quiero hacer lo voy a conseguir, tengo la visión muy clara, sé exactamente lo que quiero conseguir, pero me falta la acción. Esta es la típica persona que planea mucho, tiene todo muy claro, tiene mucho conocimiento, pero nunca toma acción. ¿Cuántas se siente identificada? Entonces, esta persona tiene sueños sin cumplir. Segundo ejemplo sería alguien que tiene conocimiento, talento, la mentalidad y toma mucha acción, pero le falta la visión. Entonces, al no tener claro lo que quiere conseguir, no pone metas, no planifica nada, entonces la acción realmente no está en acordancia con lo que queremos hacer. Aquí normalmente el resultado es mucho esfuerzo, pero poco resultado, porque tú puedes hacer muchas cosas, pero puede ser en cosas que realmente no te da ningún resultado. Y el tercer ejemplo sería el conocimiento más visión y acción, pero aquí falta la mentalidad. Es decir, que puedes tener muy claro lo que quieres conseguir, tomas acción, pero al no tener la mentalidad, la acción que cogemos es mayormente un 50%, porque solo tomas acción en las cosas que a ti tú te sientes cómoda, estás siempre en tu zona de confort. Y entonces la mentalidad, ¿qué hace? A lo mejor tú piensas, yo no soy experta suficiente para hablar de esto, o ¿qué van a pensar de mí si yo hago lo otro? Entonces, esto es que normalmente el autosabotaje toma el control. Por eso es tan importante que estos 4 pilares o factores tienen que estar en equilibrio. Si miramos deportistas, atletas, cantantes, pintores, todos que han llegado a un nivel alto o famosos, famosas, están ahí porque tienen estos 4 factores en equilibrio. Porque no significa que esta cantante, por ejemplo, famosa, es la mejor cantante del mundo. Puede haber muchísimas más personas en el mundo que canta, pero mucho mejor. Pero la cuestión es que esta persona a lo mejor no tiene la mentalidad. Le da miedo de subirse a un escenario a hablar o cantar. Entonces pierde las oportunidades de esas cosas, ¿no? O si no tiene la visión clara de lo que quiere conseguir. Yo creo que también muchas veces yo lo escucho mucho en los cursos que, por ejemplo, a alguien que hace uñas y dice, pero ¿cómo es posible que esa persona que ni siquiera hace la uña tan bien como... Pero es porque tiene esos 4 factores en equilibrio. Entonces te tienes que poner a pensar, ¿no? ¿Dónde estoy fallando aquí? Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? Pues la mente humana funciona mayormente por programación automática y el 95% de lo que hacemos en el día, desde que nos despertamos, nos vestimos, cepillamos los dientes, tomamos nuestro cafelito y conducimos al trabajo, todo eso no tenemos que pensar. Es que lo hemos hecho tantas veces que es automático y lo mismo pasa con los pensamientos. El 95% de los pensamientos que tenemos hoy son los mismos que tuvimos ayer. Entonces, todo lo que has conseguido hasta el día de hoy realmente son un resultado de todos los pensamientos que tú has tenido pasado. Es decir, ya se ha dicho más veces aquí hoy, que si tú quieres un cambio, tienes que cambiar la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de tomar decisiones,
porque si no vas a conseguir lo mismo que has conseguido hasta hoy. ¿Vale? Entonces, reprogramar nuestras mentes con pensamientos nuevos, creencias nuevas, y tiene que estar alineado con lo que realmente quieres conseguir. Y no basta con aprender un poco más. Y el factor conocimiento. Como he dicho antes, está muy bien si haces algo con el conocimiento o con la información que buscas, pero en la mayoría de los casos queda como en un bucle de búsqueda. Entonces, a lo mejor leemos más libros, apuntamos a cursos, vemos vídeos y escuchamos podcasts y acumulamos un montón de información. Pero el problema está en que no aplicamos lo que hemos aprendido en los libros. Cuando se lee, se recuerda solo un 10% de lo que se ha leído, así que rápidamente se olvida. Cuando apuntamos a los cursos, también pasa que nos apuntamos de manera compulsiva muchas veces porque vemos algo que parece que tiene un contenido súper completo y te entra este miedo de perder algo. Y al final es como, oh, lo tengo que comprar. Y al final, esa liberación como que has conseguido de comprar algo, parece que has completado el curso. A veces nos da como una falsa sensación de que esa gratificación instantánea hace que tú te sientes súper bien cuando has conseguido comprarlo, ¿no? Has pulsado el botón comprar. Y al final es como que, ya lo tengo. Es preocupante el porcentaje de personas que nunca termina un curso online. El porcentaje es grandísimo, es decir, 85 a un 95% de las personas que compran curso online nunca lo terminan, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo con la información. Y después también, cuando empezamos a ver, por ejemplo, YouTube, una cosa, ahora te lleva a otra, y sigues viendo y usas el tiempo mal. También hay personas que al final empiezan a dudar de sí misma porque empieza a decir, pero a todo el mundo que yo estoy escuchando son mucho más expertos que yo. Y al final dice, ¿yo para qué voy a hacer algo? Sí, es que en el mundo existe tanta persona que ya saben hablar de esto. Y al final también con tanta información ya no sabemos por dónde empezar y lo dejamos. Hoy por hoy nuestra capacidad de atención también es menor que un pez dorado. Y normal porque estamos bombardeados de millones de bits de información cada segundo. Entonces sería imposible para el cerebro de mantener toda esa información, porque todo lo que vemos es noticias, anuncios, redes, lo que aprendemos, ¿no? Todo lo que vemos en nuestro alrededor en el día a día. Afortunadamente tenemos un sistema en el cerebro que se llama el sistema de activación reticular y nos sirve como un filtro. Entonces nos filtra lo que es importante para ti o relevante para ti en este momento. Seguramente habéis escuchado el típico ejemplo de cuando compras un coche rojo, empiezas a ver el coche rojo por todas partes. Y no es porque haya más coches rojos, sino es porque ese filtro, como para ti en este momento es relevante esa información del coche, ya sabe a qué cosa tiene que buscar en tu entorno. Por eso es tan importante que tengáis muy claro lo que queréis conseguir. Escribir las metas y tenéis que volver a verlo regularmente. Porque lo mismo que pasa con el coche rojo, pasa que cuando tú visualizas, o como el vision board que ha dicho Luis antes, que cuando tú lo vuelves a ver y recordarte continuamente, es cuando tu cerebro te va a ayudar a buscar esas oportunidades, o situaciones o personas que tú necesitas porque tú has enfocado en eso. Si no tienes nada claro, nunca has planteado qué quiero o qué metas o qué quiero conseguir,
con toda la información que te está bombardeando el cerebro, no sabe qué enseñarte, ¿vale? Por eso es súper importante. Y si entramos en una programación mental, ¿qué es? Esto es como un ordenador que tenemos un software, un programa que está dirigiendo tus pensamientos, tus actuaciones, o cómo tú actúas o cómo tú piensas. ¿Y cómo obtenemos esa programación? Esto lo tenemos en nuestra infancia. Mayormente son nuestros padres que han inculcado cosas que nosotros realmente no hemos cuestionado si es verdad o falso. Simplemente lo hemos pensado que eso es verdad. Nuestras propias experiencias en la vida pueden ser tanto positivos como negativos. Y después las repeticiones de los pensamientos y los hábitos que tú haces en el día a día también te programa tu mente. Entonces, cuando hablamos de experiencias negativas, entonces hablamos de creencias limitantes o etiquetas que te pones a ti misma. Imagínate que de pequeña escuchaste a tu padre decir siempre, ay, es que mi hija, ella es muy tímida. Es que no se le da muy bien la matemática o no se le da muy bien leer. Si tú has escuchado eso, obviamente tus padres no han hecho eso a conciencia, ¿no? de que tú vas a tener un efecto negativo en el futuro, sino simplemente para ellos han sido un comentario. Y eso no puedes seguir toda nuestra vida, de que tú ya has pensado que a mí no se me da bien las matemáticas o a mí no se me dan bien los números, porque tú escuchaste eso muchas veces, pero realmente a lo mejor nunca te has planteado de decir, pero este factor que me está diciendo es de verdad o es ¿no? algo que simplemente se ha dicho. Y en los cursos yo siempre escucho muchísimas frases de este tipo. No me siento lo suficientemente experta para enseñar, yo no soy un artista y así yo no sirvo para pintar. O yo vengo de un pueblo y no puedo cobrar más. Esto son creencias limitantes o etiquetas de alguna forma que te has puesto y por eso no eres capaz de hacerlo. Pero si empiezas a pensar, puede ser una relación que tiene con el dinero, por ejemplo, porque se escuchó mucho en la familia que el dinero no crece en los árboles, ¿no? Lo típico que hace que tú piensas que no puedes conseguir más. Y lo que son las etiquetas y las creencias limitantes son uno de los mayores factores que realmente hace que no puedas seguir adelante o te dan como bloqueos, ¿no? Que te impide vivir la vida sin límites. Y la clave realmente está en identificarlas, cuestionarlas si realmente son verdadero o falso y reprogramarlas con nuevas creencias. Acción. Este factor tiene mucho que ver con la parte de las creencias limitantes. Hay dos grupos de personas, la persona que toman acción constantemente y después tenemos el grupo de personas que nunca toman acción, pero algunos no quieren tomar acción y algunas no pueden tomar acción. Si vamos a ver las personas que no pueden tomar acción, pueden ser porque tienen miedo al fracaso o incluso miedo al éxito. Puede ser que tienen miedo a ser juzgado, que van a pensar lo demás si yo hago esto, falta de claridad, no sé por dónde empezar. Procrastinación y perfeccionismo es otra forma de evitar de hacer algo, ¿no? Porque es algo que te saca de tu zona de confort y no lo quieres hacer. O creencias limitantes como yo no valgo para esto porque hay más gente que lo hace mejor que yo. Procrastinación, es decir, no siempre es por falta de voluntad, sino mayormente es porque te genera ansiedad o estrés y es como una forma de evitar. Y lo mismo pasa con el perfeccionismo. Mayormente no tiene mucho que ver con hacer algo perfecto, sino es más bien el evitar de hacer algo.
Y después si volvemos a la persona que toman acción continuamente, no significa de que eso es igual a éxito, ¿no? Porque hemos dicho antes al principio que puede ser que toma mucha acción, pero toma acción en las cosas erróneas. Entonces la clave está en realmente no hacer mucho, sino hacer las cosas que está alineado con lo que tú quieres conseguir. La energía y vibraciones. Tu actitud diaria es lo que va a verse en tus resultados, ¿vale? Te condiciona realmente los resultados. El cerebro no sabe distinguir entre una situación que está pasando ahora mismo o algo imaginado. Es decir, tú puedes pensar en morder, este típico ejemplo de morder un limón, y tu boca puede empezar a salivar. Puedes pensar en una situación muy incómoda donde a lo mejor has discutido con alguien y nada más pensar otra vez en esa situación tu corazón puede empezar a palpitar. Esto significa que los pensamientos propios pueden generar reacciones físicas y cambian tu vibración. Entonces, todo el mundo somos energía y vibramos en diferentes frecuencias. Tu actitud diaria va a determinar en qué frecuencia estás vibrando y la frecuencia te va a determinar lo que tú vas a atraer. Por eso es tan importante que enfoques realmente lo que quieres conseguir para que vibres a nivel de esa cosa que tú quieres. Esta escala de frecuencias emocionales, cada pensamiento y emoción tiene una frecuencia. Es decir, que si tú estás continuamente sintiéndote como con miedo o con culpa, tú estás vibrando en una frecuencia muy baja. Mientras que si estás en alegría y amor, estás vibrando más alto. Y nosotros atraemos lo que vibramos, es decir, si estamos constantemente quejándonos por todo, vamos a atraer más problemas. Sin embargo, si estamos en gratitud y amor, al final atraemos mejores oportunidades, buenas situaciones o gente que son positivas. El error más grande es pensar que si no tengo pareja ahora, y digo, cuando yo tenga una pareja voy a estar feliz. Pero mientras tanto, ¿qué? ¿En qué estado estás? Seguramente te sientes sola, cosas que hacen que vibras más bajo. Igual a lo mejor piensas, cuando tenga mi propio negocio, entonces sí me voy a sentir exitosa. Pero mientras tanto estoy trabajando para otra persona y me siento frustrada o me siento que no puedo hacer lo que quiero y otra vez estoy vibrando en otro nivel bajo. Entonces, es crucial de pensar como si ya tiene la cosa que quieres conseguir, porque cuando tú estás vibrando en esa vibración, realmente es cuando vas a atraer, ¿no? Seguramente en el colegio, yo no sé si aquí en España se hace, pero del diapasón en la música, ¿no? Es una herramienta. Entonces, cuando tú tienes un diapasón en una frecuencia y colocas, por ejemplo, vamos a decir que este tiene 428, yo pongo uno aquí que es diferente a este. Entonces, si yo le doy, este empieza a vibrar, pero si yo acerco uno que no vibra o no tiene la misma frecuencia, no empieza a vibrar. Mientras que si acerco otro de 428 y lo coloco al lado y no tiene que tocar, este empieza a vibrar. Lo mismo pasa con nosotros mismos. Y hay un dicho que dice que si quieres cambiar tu estado de ánimo, empieza por cambiar tu fisiología. Hay un ejercicio súper sencillo y es algo tan sencillo como sonreír. Porque cuando tú sonríes, los músculos en la cara mandan como señales al cerebro, como diciendo que ahora se está activando su hormona de bienestar. Y automáticamente el nivel de estrés empieza a bajar. Y es verdad que si tú sonríes, intenta de pensar un pensamiento negativo, es casi imposible, no se puede. Esto es un ejercicio que yo lo pienso mucho, que a lo mejor voy en el coche para el trabajo y
empiezo a pensar en la cosa que tengo que hacer y de repente me encuentro que otra vez estoy ya alterada, ya me estoy empezando a estresar. Y digo, ¡ay! Sonríe. ¿No? Y en el momento que lo haces, es que se nota, hace como un cambio dentro de ti y no puedes sentirte mal cuando lo hace, ¿no? Y es tan sencillo, no tiene que sonreír súper exageradamente, se puede hacer en un tren, en un autobús sin que nadie se da cuenta, es simplemente dar ese punto para arriba y la verdad que es un pequeño ejercicio pero funciona muy bien. Pues entonces los factores para el éxito sería la mentalidad, ver por qué pienso de esta forma, por qué no soy capaz de actuar cuando yo realmente quiero hacerlo, pero qué es lo que me para en hacerlo. Y tu energía. Intenta recordar siempre de pensar en positivo, siempre va a haber problemas, pero en esos problemas hay que buscar que siempre hay algo positivo dentro de eso. Conocimiento. No solamente leer y ir a formaciones, sino hacer algo con eso y convertir eso en una experiencia propia tuya. La visión, súper importante, tener claro lo que quiere conseguir y después no importa si no sabes cómo vas a llegar allí, sino es importante tener el destino. El cómo al final te va a venir cuando empiezas a tener estas cosas en equilibrio. Y último, tomar acción, intenta siempre hacer algo que está fuera de tu zona de confort, porque es en ese momento, si tú siempre haces cosas que es como, vale, esto a mí no me genera nada, entonces lo hago, pero si es algo que, no, alguien te invita a hablar en algún sitio, a dar una formación, hacer una charla y tú dices, no, yo no quiero hacer eso y muchas veces pasa que empiezas a encontrarte excusas, ¿no? para evitar de hacerlo. Pero cuando tenemos estas 4 cosas, realmente es cuando todo empieza a fluir. Y por último, me gustaría dar un pequeño resumen de mi propia trayectoria, simplemente para que veáis que todo el mundo empieza con pasos pequeños. Yo creo que hoy por hoy, cuando vemos las redes, todo parece súper bonito. Parece que la gente lo ha conseguido de ayer a hoy, sin ningún esfuerzo. Yo empecé a crecer un negocio de un pequeño salón de 30 metros cuadrados y actualmente tengo una empresa internacionalmente reconocida y tengo locales o naves de más de 1500 metros y estamos en el Parque Tecnológico de Málaga. He podido usar mi creatividad, desarrollar mi propio producto y también crear lo que son los sistemas de formación. He organizado eventos, participado en congresos, en ferias, he participado y ganado campeonato de uñas, también he sido jueza internacional y nacional y también he entrenado a alumnas que han sido campeonas de España y campeonas internacionales. He impartido cursos a miles de alumnos, en lo cual también me ha hecho poder viajar mucho por el mundo y lo mejor de todo, de conocer a gente maravillosa que tiene la misma pasión que yo, ¿no? Y cuando se ve desde fuera, la gente normalmente lo ve como una línea súper bonita que va nada más para arriba, cuando la realidad más bien ha sido esta curva. Ha habido muchos altibajos. Estamos hablando que llevo 23 años, que no ha sido ayer. Estancamientos donde había que innovar o hacer cambios. Hay momentos también que he pensado, yo no quiero seguir haciendo esto más, lo voy a dejar todo. Pero al final, la gente que te rodea, que te da esa energía y amor, y el amor que yo tengo por lo que hago, al final siempre ha hecho que he seguido haciendo la cosa. Y para que veáis, yo empecé con 25 años con una ilusión de tener mi propio negocio. No tenía ni idea de cómo llevar una empresa, sino ha sido como sentido común de lo que hacía. Mi vida realmente ha girado alrededor de las uñas. He vivido, comido, respirado uñas. Todo ha sido trabajando día y noche, daba igual los días de la semana.
sacrificado mucho tiempo fuera de mi casa y familia para formarme a mí misma, pero también para trabajo de formar a otra gente. He tomado muchos riesgos en cuanto a inmobiliaria, por ejemplo, de comprar los locales o naves, y también en cuanto a la inversión para crear y desarrollar los productos. Yo cuando empecé en el 2002, mi hija tenía 2 años, entonces también he compaginado ser madre y tener mi negocio. En el y estuve trabajando todo el embarazo, también no he estado de baja por maternidad porque como autónoma tenía que llevar el negocio para adelante. Y cuando empecé con mis clientas en el 2002, yo apenas podía hablar español, medio sueca japonesa, y la verdad que gracias a mis clientas que he aprendido español. Y también la ganas que tenía de enseñar todo el tema de las uñas, no tenía más que aprender para poder comunicar lo que quería enseñar. Y con esto quiero decir que muchas veces se escucha que hay tanta la persona que dice, ay Michi, es que tú estás todo el día diseñando uñas y claro, es que si yo tuviera el equipo que tienes tú, entonces yo también estaría como tú. O hay personas que piensan, pero es que yo tengo una familia, yo tengo niños pequeños, es que yo no puedo hacer. Yo solo puedo decir que si yo como extranjera he venido sin hablar español, es que cualquiera lo puede hacer, seguro. Y cada momento imperfecto realmente ha servido, ¿no?, para aprender y crecer. Yo siempre pienso que el universo te pone en situaciones para que tú aprendas y seguramente tú piensas muchas veces que ¿por qué me pasa esto a mí? Pero te tiene que pasar porque si no, no podrías resolver ese problema, no puedes seguir al siguiente nivel porque vas a encontrarte con otros problemas más grandes y si no puedes solventar una cosa ahora mismo, no vas a conseguir hacerlo más adelante. Así que todo empieza por la mentalidad y cuando tú entiendas tus pensamientos y tus actos, vais a ver que empieza a fluir todas las vibraciones y energía positiva. Y la verdad que es únicamente decidir qué es lo que realmente quieres conseguir y realmente el único límite eres tú misma. Y me gustaría, para terminar, para que esta explicación que he hecho no quede solo en teórico, quiero regalaros mi libro que es, digamos, de la información sobre lo que hemos comentado aquí y hay ejercicios, ejemplos de todo para que nadie se quede como con dudas y espero que realmente salgáis de aquí haciendo un cambio 360 grados. Y me encantaría de ver vuestros resultados de cambio. Y muchas gracias. Bueno, ¿os ha gustado? No tenía ninguna duda. ¿Y ese pedazo de regalo que? Yo flipé también ahí cuando me llegó uno. Bueno, yo quería darte las gracias y tú me has entregado siempre bonitos los trofeos. Quiero ser yo que te lo entregue a ti, así que gracias por estar aquí. Muchas gracias. Siempre tengo que acabar llorando. Siempre acabas llorando en todos los cursos, es verdad. Te lo mereces, o sea, por todo lo que has hecho, la trayectoria, por todo lo que les habrás hecho en la cabeza a estas chicas, que espero de verdad que a lo que ella ha hecho, o sea, saquéis provecho, porque ella fue la que a mí me hizo ese clic, y no con todo esto que ha dado, ¿eh? A mí no me dio todo eso ese año, ¿eh? Así que, chicas, quiero que demos ese súper aplauso, porque ese recorrido